Bienvenidos a esta transmisión especial en el Universal. Hoy se espera que se defina la expulsión de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y para eso está con nosotros y le agradezco muchísimo el senador Héctor Yunes. Senador, muchas gracias. Gracias, Yuli, gracias por la invitación. También está Salvador García Soto, columnista del Universal. Muy buenas tardes, Yuli, un saludo a todos. Y Jorge Ramos, coeditor de Política. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, aquí estamos. Gracias por la invitación. Jorge, comenzamos contigo porque tienes información de lo último que está sucediendo en esta comisión que iba a analizar esta expulsión de Javier Duarte. Ellos al mediodía estaban esperando que él llegara, pero era un trámite, por decirlo así, ¿no? A que se defendieran, no llegó, y lo último que supimos fue que dijeron Javier Duarte ha perdido la oportunidad de defenderse. Así es, bueno, pues hoy la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolución Institucional citó a audiencia al exgobernador. Él tenía que presentar ahí sus alegatos pues de defensa. Él tenía, digamos, su derecho a esgrimir argumentos en contra de la decisión que se está perfilando de retirarle sus derechos partidistas, expulsarlo pues del tricolor. La cita era a las 13 horas, la audiencia se llevó a cabo sin su presencia y tampoco con la presencia de algún abogado o algún representante que hubiese llevado alguna respuesta por parte del gobernador con licencia y hoy prófugo de la justicia. La audiencia terminó alrededor de las 3 de la tarde y bueno, pues en ese momento se citó para una reunión ya de la comisión para resolver esto a las 19 horas. En unos minutos más estará iniciando esta sesión de la comisión y se espera que pues a más tardar a las 20 horas salgan ya con la respuesta que tendrán y que bueno, todo apunta a que será la expulsión del gobernador con licencia. Cabe hacer notar que el único caso que tenían previsto para hoy analizar es el de Javier Duarte. El de Javier Duarte, porque se había dicho también que iba a ser analizado el caso de la expulsión del gobernador interino, pero después se aclaró que no iba a ser así. El senador, incluso Arturo Zamora, dijo no hay nada contra él. Así es, el senador Zamora, que es integrante de la comisión, hoy por la mañana declaró y dijo que solamente estaba este caso y que los otros no estaban previstos para la reunión. Y bueno, pues hay que esperar a que a más tardar en 2 horas, pues ya tengamos una respuesta de la comisión en el caso de Javier Duarte. Senador Héctor Yunes, mucha gente se sorprendió, algunos gratamente, de que usted hubiera sacado un video donde decía Javier, ya entrégate, pero yo pienso, ¿había otra postura u otra posición? Es que de verdad ya no queda de otra. A ver, yo quise ser congruente con lo que he hecho durante muchos años en la relación con el gobierno del estado que presidió Javier Duarte. Yo tengo varios años señalando los errores de este gobierno. Incluso hace más de un año, el 27 de septiembre del año pasado, me acuerdo porque era mi cumpleaños, que me dio una caña de pescar Javier Duarte. ¿Lo recordamos todos? Sí, cómo no. Pero además, vale la pena decir por qué me la dio. Esa caña me la da porque desde meses atrás yo venía señalando, en principio, que yo sería gobernador de Veracruz y que lo que iba a hacer era a pescar, a atrapar los peces gordos que han lastimado las finanzas públicas del Estado, la moral, la decencia política que nos ha lastimado tanto. No especifiqué nombres, los que sean responsables, llámese como se llame y en el cargo que tenga. Creo que él se sintió aludido y por eso me dio la caña y me dijo, aquí está la caña para que pesques esos peces gordos, y me dijo, y ve aquí cerca que está el domicilio de los Yunes panistas, tus parientes, que ellos son más corruptos que nosotros. Es decir, aceptó su corrupción, pero dijo, pero ellos son peores, ¿no? Entonces, aquí sin ir más a detalle de la caña, es decir, la caña significó su molestia. Pero usted nunca respondió, perdóneme, senador, usted nunca respondió algo así como,
la familia no se toca, esas palabras no estuvieron en su boca. Claro que lo dije, es decir, yo me levanté del evento, me salí y en ese momento fui preparando una respuesta de oposición muy clara en la que dije que la familia no se toca, que aunque fueran de otro partido eran mis familiares y que yo no iba a permitir que los agredieran y que me utilizaran. Pero no se refería al asunto de corrupción, porque, es decir, asumo que... se refería al asunto de corrupción. No, por eso, pero si usted tuviera que investigar a familiares suyos que fueran corruptos, claro. lo haría, por supuesto. No, claro. No, pero ahí yo sí, estoy de acuerdo, desde luego. Y ahí sin mirar colores, ni sangre, ni nada. Ahí lo que yo no me pareció que era de muy mal gusto, que pretendían utilizarme para golpear a sus adversarios políticos. Y eso es lo que yo creo que no era justo. Yo sí lo dije muy claramente en ese sentido. Pero lo importante aquí, Yuli, es... que esta entrega de la caña de pescar es consecuencia de mi posición crítica contra su gobierno, los cuestionamientos que había hecho en temas de corrupción de su gobierno, que lo venía haciendo desde años atrás. En esa época se recrudeció y por eso el señalamiento fue más severo. Es el punto que yo quería tocar. Ahora regresamos porque sí quisiera como que nos comentara por qué no hay un rompimiento político antes con él. Si esto no era nuevo para ustedes son veracruzanos, ustedes son políticos de oficio, pero permítame, senador, ir con Salvador García Soto, finalmente Veracruz, ¿esto es un símbolo del final de algo, Salvador, en Veracruz? No sé si sea el final de algo, Yuli, me parece más la constatación de algo, ¿no? De algo que se ha venido denunciando, bien lo dice el senador Héctor Yunes, desde hace varios años, ¿no? Nos sorprende ahora empezar a conocer detalles de lo que pasó en Veracruz y del brutal saqueo que hubo a las finanzas públicas del Estado y el enriquecimiento de un grupo de interés que es el que representó Javier Duarte, incluida su familia, pero esto no es nuevo, esto venía ocurriendo desde hace ya varios años, no se fraguó en los últimos meses, fue un proceso que comenzó, diría yo, desde su llegada al cargo. En ese sentido, pues no creo que sea la terminación, yo creo que en todo caso podría ser el principio de algo, ¿no? Si queremos pensar positivamente, habría que pensar que el caso de Javier Duarte, si llega a caer tras las rejas, como muchos esperamos que así sea, ¿no? Como un ejemplo de este discurso que se está esgrimiendo en el país en contra de la corrupción, de esta idea de un nuevo sistema nacional anticorrupción que están haciendo, y me parece que el caso de Javier Duarte se convierte, junto con otros, el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, panista, y quizás otros que vayan surgiendo, en paradigmáticos para saber qué tanto este discurso tiene asideros reales o simplemente se trata, como mucha gente empieza a pensar y empieza a sospechar, de palabrería política, ¿no? Creo que sí, el caso de Javier Duarte en ese sentido se convierte en un caso que va a ser ejemplar. ¿Qué tanto se llega al fondo de la corrupción, de lo que empieza apenas a salir? Creo que lo que conocemos apenas es la punta de un iceberg en cuanto a los negocios que se hicieron, al saqueo de recursos públicos de las áreas de salud, de educación, cosa que me parece gravísima, ¿no? Y deleznable, al enriquecimiento de familiares, de amigos, a los múltiples prestanombres, a la compra de propiedades en el extranjero, a todo eso que está apenas empezando a asomarse, ¿no? Sí es un caso que me parece debe tener un castigo ejemplar, no como el único que haya habido en México. Me parece que en México sabemos y tenemos un largo historial de corrupción política, y seguramente tampoco será el último, ¿no? Pero sí me parece que aquí tiene que fincarse un castigo ejemplar que mande un mensaje de que de verdad vamos a comenzar a terminar con la impunidad que rodea la corrupción en este país. Senador Héctor Yunes, ustedes, como lo decía hace un momento, como políticos y como veracruzanos, cuando empieza el gobierno de Javier Duarte, es decir, desde cuando él entra, ¿cuándo empiezan ustedes a enterarse de todos estos desfalcos, irregularidades y actos de corrupción que él está cometiendo? Porque no es en la campaña y no es en el año 2015. Más o menos, ¿cuándo lo saben? A ver, te agradezco mucho la pregunta, porque incluso en la campaña a gobernador, el PAN-PRD, su comercial fue unas palabras que yo expresé durante el primer año de gobierno de Javier Duarte, en el que yo reconocía su jefatura política como miembro de mi partido. Pero incluso además, decía, es mi jefe político. Así es, y así lo dije porque yo pensaba que el gobierno de él iba a ser un buen gobierno. Es decir, no solo yo, Yuli. A ver, Javier en la elección de hace 6 años obtuvo la votación más alta en la historia de Veracruz, mayor que la que acaba de obtener Miguel Ángel Yunes en esta elección.
Pero a su mucho vez más era hijo político de Fidel Herrera, que Fidel no tenía Herrera. buenas cartas, Jorge. Es correcto, sí, él creció de la mano de Fidel Herrera, desde joven fue llevado con él. ¿Sí o no? Claro, es correcto, pero además, quiero decir esto, a ver, la gente creyó en él, sí creía en Javier Duarte, sí, también sí que le ganó por muchos más votos a Miguel Ángel de lo que Fidel Herrera había ganado 6 años antes en su elección. Y muchos veracruzanos creímos, incluso hubo alguna distinción internacional que se le dio por el manejo financiero que estaba iniciando en su gobierno y el orden que estaba poniendo. Así empezó el gobierno, por eso yo lo declaré, porque así lo pensaba. Y muchos veracruzanos también, eso hay que decirlo. Al segundo año empezamos a ver cosas extrañas y en el tercero ya. ¿Qué son cosas extrañas? El crecimiento de la deuda. El crecimiento de la deuda fue uno de los primeros indicadores, focos rojos de lo que estaba haciendo Javier Duarte. No lo hizo, dice el senador, el segundo año. En realidad Javier Duarte había manejado las finanzas del Estado desde mucho antes. Él fue secretario de Finanzas con Fidel Herrera, subsecretario, luego secretario. Él venía manejando ya el tema financiero y él era responsable de muchas figuras que se crearon en el Estado para bursatilizar deuda, para simular deuda pública que era metida a través de otros instrumentos. Yo abonaría lo que dice Héctor Yunes en cuanto a que sí mucha gente creyó en Javier Duarte, lo creyó el propio presidente Enrique Peña Nieto. Hay un video que ahora circula en las redes sociales donde Enrique Peña Nieto en el 2012, ya siendo presidente de la República, le pregunta, hay este mensaje del nuevo PRI, ¿no? Lo que representaba un PRI. Es una pregunta, perdón Salvador, que le hace Denise Merker a Enrique Peña Nieto, en tercer grado. Sí. Le dice, él habla de un PRI renovado, un PRI que está mostrando un nuevo rostro, del cual se entiende él se asume como la vanguardia, y le preguntan, ¿y quiénes son ese nuevo PRI? Y él dice textualmente, es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y por ahí menciona también al de Campeche. 3 gobernadores, por cierto, que ahora están señalados, nada más uno de ellos, Javier Duarte, ya acusado penalmente por casos de corrupción. Yo creo que sí había esta idea de que representaban Javier Duarte junto con otro grupo de priistas jóvenes un nuevo perfil dentro de este partido que aspiraba a renovarse, ¿no? Yo lo que creo es que al final pues la decepción es grande, ¿no? Y quizás terminaron siendo mucho más voraces estos jóvenes que incluso los políticos de experiencia en el PRI, o los que sus padres políticos. Sí, los dinosaurios que llaman en el PRI, ¿no? Senador, regresemos entonces al segundo año. Ustedes empiezan a escuchar cosas, ¿qué tipo de cosas escuchan y cómo se escuchan? Porque una cosa es ver el crecimiento de la deuda y otra cosa es que el diputado local o el funcionario estatal empiece a decir, acá están pasando cosas raras. Es un teléfono roto en la información, ¿cómo va llegando a ustedes? Empiezan a complicarse los temas de seguridad en el Estado. El crecimiento de la pobreza, en lugar de bajar, empieza a subir. Los empresarios empiezan a tener problemas en el cobro, el famoso diezmo que muchos gobiernos cobran irregularmente, desde luego. Hasta de broma decíamos, bueno, de diezmo se volvió quinceañera y después se volvió ventilador. Y hace año y medio hablaban del 50-50, es decir, te doy la mitad de lo que te debo y la mitad me la quedo para que ya te voy a pagar, ya no hay dinero. Eso sucedió en Veracruz y lo estabas observando, no lo podías creer. ¿Y por qué no hacían nada? A ver, yo lo que tenía en la mano era la expresión, la queja, y lo hice de manera pública, de manera privada. Yo tengo constancias en los medios de comunicación de que era una expresión constante. Senador, sí. ¿Quién no lo escuchó? Y dicen que el amor, el dinero y lo tonto no se pueden ocultar. ¿Nunca se dieron cuenta de cómo se estaba enriqueciendo el gobernador? Quizá desde el centro no lo tenían tan claro como nosotros los que vivíamos allá, los que lo veíamos día a día. Los veíamos la manera en cómo se manejaban, los viajes que hacían, no solamente el gobernador, la familia, su grupo cercano, amigos. Eso de ir a ver partidos de béisbol el fin de semana a los Estados Unidos y regresarse, son cuestiones que en Veracruz nunca habían pasado, de verdad, nunca habían pasado, y que empezaron a darse y se fueron acumulando. Fueron tantas que no sabías qué escenario atender. Usted lo conoce, supongo, un poco más, o como lo dice, ¿no? Lo deben conocer un poco más que nosotros aquí en el centro, desde el centro del país.
¿Qué pasó con él? Es decir, probablemente él tenía esta ambición de enriquecerse desde hacía varios años y Fidel Herrera pudo o no haber ayudado ahí, pero ¿qué habrá pasado con él en el tema personal que decidió? Es que la cantidad de dinero que está desviada del Estado es muchísima. Es porque muchísima, exactamente. 188,000 millones. Son más de 2,000 millones de pesos de lo que se está hablando. Y de la Secretaría de Salud y de Educación, 6,000 que son millones las de que pesos de los créditos. así es lo que se menciona. Por eso la pregunta es, o sea, nunca se percataron. ¿Y quién no lo escuchó, senador? A ver, no son esas cantidades, son mucho más. A ver, la pura Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones por más de 36,000 millones de pesos de recursos federales que enviaron a Veracruz y que no se ve la obra pública y tampoco está el dinero. Por eso son las observaciones y a ver, justifícame esto. Una muestra más de nuestra posición, de la mía en lo personal sobre esto, es la ocasión en que hace más de un año, 2 años, no recuerdo, que fui a la Auditoría Superior de la Federación. Llevé el equipo con Periscope para que se viera mi ingreso, mi salida. Me reuní con el Auditor Superior de la Federación y le pedí que como senador por Veracruz me informara cuál era la situación, si ya le habían solventado y que había términos de solventación. Si no le justificaban a él qué hicieron con ese dinero, él tenía la obligación de denunciarlos ante la PGR. Ahí hubo otra situación, lo mandaron a la PGR, sí denunció, y después hubo un área de la Procuraduría que se declaró incompetente y lo remitieron a la Fiscalía del Estado de Veracruz. Y la Fiscalía del Estado dijo, no ha lugar a proceder en contra de ellos. Yo mismo le recordé ahí al señor auditor que era su obligación retomar ese tema, porque los recursos, no lo recuerdo, pero tienen muchos meses, más de un año. Más de 2 años. Está consignado en los medios, sí. Pero además que era su obligación que no diera por muerto el asunto, que dijera, bueno, oye, ya se declaró incompetente la PGR, lo mando a lo que es la Procuraduría en Veracruz, que es la Fiscalía, y ahí dice, no hay lugar a proceder en contra de ellos. Diga, a ver, lo tiene usted que retomar porque los recursos son federales, y no puede el fiscal del Estado de Veracruz decir que no hay nada que hacer con esto. Y nuevamente lo trajeron acá. Sé que se presentó la denuncia y que está en este momento en la Procuraduría General de la República. Es decir, no solo yo, el propio auditor lo declaró. Recordemos que un día dijo, ojalá lo metieran a la cárcel. Es decir, ya más claro no podía ser. Sí. Es decir, era obvio lo que pasaba en Veracruz. Los que estábamos allá lo vivíamos día a día, cada vez más manifestaciones, cada vez más la queja de los pensionados y jubilados que no les pagaban oportunamente su mensualidad, que no les daban oportunamente su aguinaldo, y que incluso cuando se quejaban les daban hasta toques eléctricos frente a Palacio de Gobierno. Es decir, todo eso era más que claro. El problema con la Universidad Veracruzana, más de 2,500 millones de pesos que todavía les deben a la universidad y que dijeron que no se le debía. Es decir, dinero que se pidió a los bancos y que nunca llegó al destino, es decir, nunca llegó a obras, nunca se fundamentó para dónde iba, por supuesto nunca se pagó. Mucha obra pública que se hizo sin contrato de por medio. No solo no se licitó, no se contrató, a ver, era así al viejo estilo, a ver, hazte la carretera y yo te la pago. Y hay empresarios que la hacían, creían en la palabra y no les pagaban después. Y no les pagaban porque decían, oye, no está el contrato, yo no te debo nada. Y así muchos proveedores que están en quiebra en Veracruz, que han tenido que vender su maquinaria porque simplemente no tienen con qué subsistir. No hay obra pública en Veracruz. Ahora, Salvador, la pregunta de Jorge era a Héctor Yunes, ¿quién no lo escuchó? Parte de la respuesta puede ser que es el auditor, ¿no? O no hizo bien su trabajo, no lo terminó. ¿Qué pasa con la oposición también del Estado? ¿Nunca se movieron? ¿Nunca? No, yo creo que la oposición hizo lo que tenía que hacer en su momento. Hay que recordar que el caso de Javier Duarte, como de muchos gobernadores, parte de un principio. Los gobernadores se convierten en sus estados en una especie de virreyes, en donde no tienen muchos contrapesos, en donde los congresos locales, a veces la propia oposición, es controlada desde el Ejecutivo Estatal. Creo que aquí había voces de oposición que daban también, igual que lo hacía el senador Héctor Yunes desde el PRI, la voz de alerta, pero no
nunca fueron escuchados. Ciertamente había oídos sordos a este tipo de quejas. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Sabemos que yo creo que sí hubo una omisión desde las instancias federales para atender el tema cuando rebasó el ámbito local, cuando el problema de inseguridad y de falta de obra pública que menciona el senador Yunes, que hoy es evidente en el estado. Si uno recorre Veracruz desde Coatzacoalcos hasta el sur del estado, no va a encontrar obra pública porque no la hay, a pesar de que el estado se endeudó de manera histórica, más de 40,000 millones de pesos de deuda pública. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Pues no sabemos, seguramente irá saliendo. Yo creo que sí hubo una gran omisión del gobierno federal en haber atendido el reclamo cuando subió ya al tema de recursos federales. Si bien cuando el asunto era local, el gobierno federal podía decir, y lo llegaron a decir de hecho, no vamos a intervenir porque este gobierno, lo llegaron a declarar o a deslizar, este gobierno no quita y pone gobernadores, esa era un poco la lógica que se manejaba, se tiene que resolver en el ámbito local, pues nada más que en el ámbito local no había quien actuara, no había las instancias. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Estado estaba controlada por el gobernador, porque el Congreso del Estado estaba controlado por el gobernador, porque quizás también la oposición tenía, temor. Hay quien dice, y a lo mejor el senador Héctor Yunes me puede ayudar a ratificarlo, que Javier Duarte, además de este manejo turbio de los dineros públicos, también instauró una especie de régimen de terror en el que todos estaban obligados a callar y a acatar lo que se decía desde el Palacio de Gobierno. Yo sé que había alcaldes que estaban amenazados, que había funcionarios, por supuesto, diputados que no podían, había una presión directa en cuanto un alcalde hablaba o se quería salir de Huacal, lo castigaba, ¿no? Y entonces el tema era no te damos los recursos que necesitas. Había ese tipo de mecanismos también de coerción a muchas gentes que podían haber expresado esto. Sí, insisto, creo que a nivel federal hubo una grave omisión, no sé atribuible a qué, si hay muchas versiones y eso son especulaciones de si Javier Duarte financió o no financió la campaña presidencial del presidente Peña Nieto y si por eso no se actuaba. Él siempre presumió y lo declaraba públicamente de una cercana relación de amistad con el presidente. Él decía, yo lo destapé aquí en Tajín, yo lo destapé, yo fui el primero que dijo que Enrique Peña Nieto iba a ser candidato a la presidencia, lo cual era cierto. No sé si eso tuvo algo que ver o no. Lo que sí sé es que la PGR tardó demasiado en actuar, habiendo ya estas denuncias del auditor, habiendo estas declaraciones del auditor donde decía hay materia para investigar, hay materia para llevarlo a la cárcel, y nadie le hacía caso al auditor superior de la Federación. Es decir, ¿por qué razón no se actuó? Se actuó, pues, finalmente se está actuando, pero me parece que de manera bastante tardía. Hubo, incluso desde el propio CEN del PRI, que ahora está procediendo a la expulsión de Javier Duarte, como mencionaba Jorge, hace un año Manifiesto Beltrones fue a Los Pinos y le dijo al presidente, tiene que salir Javier Duarte. Todavía, según él mismo comentaba, le pidió que lo moviera a cualquier otra posición, pero que tenía que dejar el Estado. Ya el PRI veía venir esta debacle electoral que después le tocó padecer al senador Yunes como candidato, porque la figura de Duarte ya venía en un proceso de desgaste muy fuerte, la gente sabía lo que estaba pasando, ya era inocultable, pues, ¿no? Entonces, ¿quién no escuchó? ¿Quién hizo oídos sordos? Pues supongo que las instancias federales que pudieron haber actuado, ¿no? Que tuvieron facultades legales, y quizás eso nos remitiría también a una necesaria revisión de las leyes en México, porque los gobernadores todavía hoy día tienen este campo en el que gozan de cierta impunidad. Todavía los recursos federales son fiscalizables hasta cierto nivel y después de cierto proceso, no de manera inmediata. Entonces, senador, ¿qué habrá pasado respecto a lo que decía Salvador a nivel federal? ¿Hubo dinero de Javier Duarte a la campaña de Enrique Peña Nieto? ¿Qué pasa? No creo. Miren, yo creo que fue una actitud del gobierno federal de un respeto al federalismo, al menos eso fue lo que habían expresado y declarado, y decían, bueno, los gobernadores son los responsables de sus entidades. Ellos tendrán que responder por ellos y reconocidos también los que cumplan bien por ellos. Ese fue el principio que yo siempre escuché. Yo personalmente lo escuché. No puedo entrar en detalles de pláticas privadas con funcionarios públicos por razones obvias. Digo, desde luego que tengo conocimiento de otros detalles, pero que faltaría yo a una plática privada, pero sí, lo que sí les puedo decir es que lo que a mí me consta es que el gobierno federal
entró con un principio que mantuvo mucho tiempo de que el federalismo nos impide intervenir con los estados, ellos deben ser los que cumplan y sean reconocidos, o si no, también tener que responder ante la ley. Yo les pregunto a los dos, y a lo mejor tú tendrás mejor el dato en la memoria, pero si no mal recuerdo, Salinas, o en el periodo de Salinas, removieron a 17 gobernadores. Sí. Y ahí no les temblaba la mano para hacerlo. Y antes de Salinas se lo hicieron muchísimos. Y con Cedillo se acabó el pleito cuando Roberto Madrazo no pudieron con él, ¿no? ¿Qué es lo que ahora nos podrían decir los dos? ¿Qué es lo que rompió el blindaje a Javier Duarte? ¿Qué es lo que rompió el blindaje en este momento? En este momento. ¿Por qué hasta ahora? Creo que el asunto rebasó todos los parámetros, pues todos los referentes que en México tenemos de corrupción. Yo decía hace un rato, no es algo nuevo para los mexicanos, pero me parece que el caso de Duarte sí demuestra una práctica pues casi de delincuencia organizada, me atrevería a decir, por la forma en que actuaron él y su grupo cercano. Y creo que ya era imposible no actuar, pues, ¿no? Ante las evidencias, ante estos desvíos que fueron documentados en recursos federales, pues tenían que actuar. Y creo que algo que detona la decisión de actuar es el costo político que paga finalmente el partido del presidente. Lo paga en las elecciones de una manera pues muy clara. El voto en contra es un voto en contra de la corrupción y de Javier Duarte en particular, y en ese sentido me parece que todo esto llevó a que se rompiera esa decisión de, como decía el senador, con el argumento del federalismo, a no actuar. Ciertamente lo que tú referías de otros presidentes era una facultad metaconstitucional y era parte del viejo presidencialismo mexicano. Ciertamente el presidente Peña Nieto pertenece a otra etapa de un presidencialismo mucho más acotado. Sin embargo, también sabemos que todavía cuando se quiere ejercer ese poder, se puede ejercer. Yo por eso hace un rato hablaba, si el presidente va a ser ahora respetuoso de estos mecanismos de federalismo, porque además somos una república federal, eso es cierto, donde los estados son autónomos y soberanos, tendría que pensarse en otro tipo de mecanismos dentro del pacto federal para que en algún momento los gobernadores no fueran estas figuras, digamos, impunes en las que pueden hacer y deshacer en sus estados y nadie puede decirles nada, porque al final lo que están manejando ellos son recursos públicos, son recursos a veces de tipo local, pero también a veces de tipo federal, y en ese sentido no podemos volver a pasar por este tipo de casos. Sí creo que incluso el caso de Javier Duarte debe servir para eso, para ya el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción plantea ya mecanismos en los que los gobernadores pueden ser fiscalizados de una manera mucho más directa. Creo que se tiene que avanzar hacia allá, porque de lo contrario, pues estos casos se van a seguir repitiendo, en la medida que no haya los mecanismos legales para actuar y depende de una decisión o de una facultad discrecional del presidente, pues el presidente decidirá cuándo lo aplica y cuándo no, y tendrá razón, como dice Héctor, en su momento el presidente tenía razón cuando decía yo no tengo por qué intervenir, es un asunto local, ¿no? Héctor, pero finalmente lo que el partido, lo que el PRI no puede negar ni a nivel federal y mucho menos a nivel local, es que esto es una profunda afectación a la imagen del partido y que seguramente pensando en las elecciones del 2018, también en las del próximo año, por supuesto, es parte de la razón por la que actúan. Mira, yo te quiero decir que, primero responder el tema de Jorge, que quisiera yo hacer un comentario. Sí. ¿Qué pasó? Que era insostenible el caso de Javier. A ver, en Veracruz no era que de pronto una auditoría resultaba que se había perdido el dinero. No. A ver, eso lo ves en Veracruz en cualquier lado. Vas al norte de Veracruz y parece que estás en Centroamérica, las carreteras. De veras parecen carros chocones cuando vas caminando, porque no sabes ya cuál hoyo evitar de lo terriblemente mal mantenidas que están las carreteras de ahí. El tema de las escuelas, muchos alumnos, y sobre todo en la sierra, muchas veces para ellos es mejor los maestros sacarlos a dar clases abajo de un árbol que en el propio salón, por las condiciones que tienen. No hay medicinas. Los hospitales. No hay medicinas, no hay medicinas. Los médicos van de lunes a viernes mediodía, en la noche no hay y el fin de semana tampoco. Es una situación caótica que dio lugar a lo que tenía muchos años que no pasaba en Veracruz, que salieran los universitarios de todos los campus del estado, que son 5, a expresar su molestia, su enojo,
empezaron a cerrar las ciudades, que no nos pasaba, sí había manifestaciones, todo esto. Yo fui Los subsecretario de gobierno asesinatos. y me tocó a mí negociar expresiones de inconformidad de la gente atendiéndolos, que normalmente iban a la Plaza Lerdo, que es frente al Palacio de Gobierno, tapaban la calle principal, salías a negociar con ellos, yo salía, negociaba y acordábamos y atendemos. Los Pero asesinatos de periodistas, pero nosotros ahorcar las no. ciudades, eso no pasaba, así, ahorcar. Nunca me había tocado salir por rancherías de Jalapa, salir por lados y tardar una hora para salir a la carretera para venirme a sesiones, porque no podías moverte en Jalapa. No solo eso, les decía, creció la pobreza, pero además Veracruz el año pasado, en el mes de febrero, se llegó a consolidar como la segunda entidad con la mayor capacidad de destrucción de empleo, que es un término que yo desconocía que existiera. O sea, no solo no se generan empleos, sino es la segunda entidad donde más se destruyen empleos. La gente decía, no puedo creerlo, y no obstante eso, unos meses antes de la elección, suben los impuestos, que es algo que la gente desprecia, pero sobre todo lo suben en un área estratégica que tiene que ver con la generación de empleos. El impuesto a la nómina, que era el 2%, lo suben a 3%, es decir, no suben un puntito, como dijo el gobernador. Le dije, no, subió el 50% del impuesto, porque si a 2 lo subes a 3, le estás incrementando exactamente el 50%. ¿Y qué resulta? Pues que el empresario dice, ya no genero más empleo, pues sale más caro. Incluso varias empresas empezaban a registrarse en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, para pagar los impuestos allá, para ya no pagarlos en Veracruz. Todo eso es lo que se conjugó, hizo insostenible la permanencia del gobernador en Veracruz, y no podía esperar un día más. Fue tarde, pero pudo haber sido más ¿Usted tarde. cree que si hubiera estado tan cerca, perdón Salvador, las elecciones del 2018, porque es que tampoco nos falta mucho, hubieran actuado así? Es decir, se hubieran querido limpiar la imagen todos los partidos, ¿eh? No lo sé. Pero a ver, el presidente de la República, Peña, desde que era candidato, hizo este compromiso de crear un sistema anticorrupción. Le llamaba de otra manera una coordinación nacional, le llamaba, que finalmente terminó siendo el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el tema que hemos ido impulsando. Y la posición de Mario como presidente del partido lo hizo cuando era presidente, señalando a él como gobernador priista. Entra Enrique Ochoa y es una posición, una causa que ha traído permanentemente, que lo han querido demeritar, haciéndole señalamientos como el cobro de su liquidación de la Comisión Federal, que obedece al manual de mandos que hicieron los panistas. Ese manual lo hicieron los panistas en la Comisión Federal y ellos mismos lo cobraron en los mismos términos que le pagaron a él. ¿Pero qué quisieron? Quisieron demeritarlo para que bajara el tono. Sin embargo, se mantuvo. Fuimos el primer partido que le suspendimos los derechos políticos a alguien. No fue el PAN cuando lo hicimos inmediatamente lo hicieron, y la suspensión que seguramente se hará hoy, el PAN nos quiso ganar el brinco adelantando su sesión para mañana para expulsar a Padres, pero es algo que de verdad no me parece Ahora, serio. tampoco no se trata de una competencia, lo que sí podemos decir es que todos los partidos están luchando por limpiar su imagen, una imagen de corrupción dentro de ellos, y que el PRI tampoco no termina de convencer, porque cuando se trata de investigar la Casa Blanca, nombran a Virgilio Andrade y termina diciendo no pasó nada. Bueno, creo que los que de manera más frontal lo estamos haciendo somos nosotros. De verdad, a ver, si ves la posición del PAN con Padres y ves la posición del PRI y del gobierno con Duarte, es de un extremo a otro. Es decir, ¿quién defiende a Padres? Un muy distinguido panista, Lozano Gracia. No solamente el PAN no lo tocó, es decir, yo no recuerdo que en el Senado los senadores del PAN hablaran de Padres, ni cuando encontraron este tema de Conagua, que se trajo el agua de 7 municipios de ahí de su estado, y que después tuvo que destrozar la presa para evitarse problemas. Yo no los escuché hablar, y nosotros sí lo hemos hecho oportunamente y hemos sido congruentes. Es así que en ese momento Duarte no llegó con muchos, no, pues ya en diciembre veremos qué hacer. No, tuvo que salir antes, lo van a detener y sé que lo van a castigar, y a muchos más. Yo decía hace un momento que en el diagnóstico que hacía el senador, que me parece muy completo, él lo ha vivido como político y habitante del Estado, y a lo que preguntaba Jorge, ¿qué fue lo que rompe el blindaje? Me parece que el otro elemento es la seguridad. La seguridad en Veracruz se desborda. Hay una
una masacre, por decirlo así. Todos los días aparecen cuerpos en Veracruz. Hay documentados más de 700 asesinatos en los últimos meses, de los cuales los promedios de edad son de jóvenes de entre 16 y 25 años. O sea, eso es casi un genocidio contra un sector de la población en Veracruz. Salvador, también. La muerte de periodistas, que se convierte en el estado, dicho por organismos internacionales, más peligroso para ejercer el periodismo. 16 periodistas muertos en lo que va del gobierno de Javier Duarte. Creo que es el otro gran ingrediente. Lo dice ayer incluso el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, cuando sale a hablar en radio del tema, dice que cuando habló con él, porque dice que lo tuvo un día antes de que fuera al estudio con Loret, hoy se sabe incluso que la decisión de pedir licencia no es como él va a decir al estudio de Carlos Loret, a decir que él tomó la decisión para defenderse. Se la pide un día antes del secretario de Gobernación, se la pide en el despacho de Bucareli. Es decir, un martes. El martes le dice: tienes que renunciar, la situación es insostenible, y el argumento principal que esgrime el secretario de Gobernación es la inseguridad. Por supuesto, estaban ya las investigaciones de corrupción y venía ya armándose todo lo que hoy la PGR está documentando, pero el argumento para decirle que tiene que separarse el cargo, porque se lo piden directamente, es el tema de la inseguridad. El secretario de Gobernación le dice: tenemos que entrar al Estado, y yo no voy a entrar mientras tú estés ahí. Eso es algo que él incluso dice ayer en algunas entrevistas. Me parece que es el otro gran ingrediente. La ola de violencia en Veracruz, lo debe de haber también el senador, claro, era ya insostenible. O sea, todos los días había cuerpos, aparecían jóvenes asesinados, secuestros, derecho de piso. Y los ciudadanos reclaman mucho eso, Salvador. Y muchos de los comentarios que yo leo en redes al sacar la nota de la expulsión de Javier Duarte es: ¿de qué sirve que quede expulsado del partido, del PRI? ¿Qué va a pasar ahora con Arturo Bermúdez? El exsecretario de Seguridad Pública, una persona también cuestionada, también periodísticamente se le ha sacado muchas cosas alrededor de sus filias o de actos de corrupción que él podría tener con grupos del crimen organizado. ¿Y dónde está esa investigación? O sea, no es suficiente la expulsión, Héctor. No, pero además nunca hemos dicho que sea suficiente. Es decir, pero te lo eso es lo que podemos hacer como partido. El PRI no lo puede detener y meterlo a la cárcel. El PRI lo que puede hacer, los castigos, nuestra justicia, así como hay la justicia del gobierno, por eso se llama Comisión de Justicia Partidaria. Lo peor que puede hacer es eso: primero suspenderle sus derechos y ahora expulsarlo, que es lo que va a suceder en un momento más. Nosotros en esta parte estamos cumpliendo esa tarea, y no solo eso, sino estamos pidiéndole a las autoridades que actúen con la mayor agilidad, lo que el tiempo de la ley lo permita. Nuestro ordenamiento es preciso en ese sentido, y creo que nuestra parte ya la cumplimos. Ahora, tú hablabas sobre este momento justo, que me parece una crónica interesante, Jorge. Se reúne con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, va al estudio a dar una entrevista con Carlos Loret de Mola. La orden de aprehensión, yo tengo entendido que se da el fin de semana siguiente, otros dicen que es el lunes. El caso es que muchos piensan que pudo haber habido un aviso, o que es obvio que podría haber un aviso para que él se fuera y ya estuviera como prófugo. Esa es una posibilidad que se maneja, nadie va a declararlo, pero la posibilidad de que él tuviera algún informante desde la PGR es real, pues no sería algo descabellado. También dice el senador, y me parece con razón, que él sabía que venía una orden de aprehensión. Es decir, en el momento que el secretario de Gobernación le pide deja el cargo, es obvio que van a proceder contra él, no se lo pedirán de otra manera. Yo incluso pienso que él tenía ya mentalmente armado todo su plan. O sea, yo creo que Javier Duarte, además de todos los temas de corrupción, es un mentiroso compulsivo. Eso es lo que se está evidenciando, porque al secretario de Gobernación le ofreció una cosa, le dijo efectivamente que el argumento es: sepárate del cargo para que enfrentes las acusaciones en tu contra. Y eso es lo que él va y dice a la televisión: me separo del cargo porque voy a responder, porque además todavía en esa entrevista se pueden ver los audios donde él dice soy inocente, donde él dice no tengo propiedades, donde dice vivir de su sueldo y ser casi un veracruzano más del montón, cosa que a la luz de lo que está saliendo es totalmente insostenible. Entonces, me parece que fue mentira tras mentira tras mentira. Es decir, primero miente cuando dice, lo que a mí me parece una falta de respeto política a sus gobernados, ir a renunciar a la televisión,
cuando debía haberlo hecho primero ante el Congreso del Estado como gobernador. Ya de entrada ahí había una total falta de cuidado político. Luego dice que él decide renunciar, que de motu propio decide para enfrentar las acusaciones. Todavía reta a un debate a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Un debate que ya nunca se lleva a cabo. Yo no sé si el panorama le cambia en las horas siguientes a todo eso que dijo. Yo quiero pensar más bien que él tenía todo planeado y sabía cómo venían las cosas. Hay revelaciones que dicen periodistas locales que la mudanza de la Casa de Gobierno empezó desde unas par de semanas antes. Empezaron a sacar cosas, empezaron a llevarse muebles, cosas. Yo creo que el tema ya estaba bastante, por lo menos de él, planeado. Había planeado ya una huida que finalmente concretó, y el argumento desde el gobierno es: no podíamos vigilarlo, no había orden de aprehensión, y difícilmente se puede vigilar a un gobernador que tiene su propio aparato de seguridad. Yo creo que lo que evidencia es una personalidad, pues al huir tú te haces de culpa, ¿no? Si huyó de esa manera tan cobarde, ¿no? Y no dio la cara y no enfrentó lo que él decía que podía enfrentar y solventar en los tribunales, pues me parece que su culpabilidad, por lo menos digo, sin eliminar la presunción de inocencia que ahora existe en las leyes mexicanas, en el momento que huyes y huyes de esa manera, engañando a todo el mundo y faltando a tu palabra, pues estás demostrando que tienes algo de culpabilidad, ¿no? Pero, y además yo creo que Javier no requería de un informante de la PGR para saber que iba a salir una o varias órdenes de aprehensión en su contra. Lo tenía claro. Él sabe lo que hizo, y él sabía que era inocultable tanto. Podrías ocultar quizá una propiedad, quizá yo no sabía de la lancha esta italiana también. Están saliendo cosas que es impresionante. Los departamentos, pero además en Estados hay Unidos, una cuestión. sí. Él, en ese momento, cuando se desapareció, no había orden de aprehensión. Aún estando un pelotón frente a él podía haber pasado frente de ellos, agarrar un helicóptero e irse, porque no lo podían detener. Es decir, no puede decir: oye, es que hubo un acuerdo del gobierno. Simplemente no había forma de detenerlo. Si dices: oye, aquí está la orden de aprehensión, ahí está en su casa, y ahorita se salió y se fue, bueno, pues ya es un tema diferente. No puede hablar uno de complicidad del gobierno cuando es el gobierno el que lo está buscando, el que pide la orden de aprehensión, y es el que le urge detenerlo. Aunque yo diría, existe la figura del arraigo, senador, y cuando se ha querido utilizar esa figura en contra de otros presuntos delincuentes, se utiliza, es decir, arraigan a la gente en espera de que se ejerza una orden de aprehensión. Aquí no se procede de esa manera. Que le tienen especial aversión a esa figura, ¿no? Está sin tocar, sí. Jorge, para yo terminar. más quisiera preguntarle, usted el viernes hizo un video público en donde decía Javier Duarte: entrégate. No sé si Javier Duarte ahorita tenga acceso a internet, pero quizá lo esté viendo. ¿Le pediría usted otra vez a Javier Duarte: entrégate? Ya se lo pedí, y yo creo que él tiene claro que es más digno que él se entregue a que lo detengan. De verdad, ya si hay espacio para algo de digno en esto, pues creo que nada más queda eso, ya no queda otra cosa. Creo que Javier debería acogerse a esta posibilidad. Qué penoso cuando lo tenga. A ver, lo declaré ayer: si agarraron al Chapo, ¿cómo no van a agarrar a Javier? Desde luego que sí lo van a detener. Y este video, que me han preguntado por qué el video. El video tiene mucho que ver con ese rumor, esa duda de que, oye, se fue, que hubo algún acuerdo de publicidad tan de nuestro partido. Yo hablo como partido. No la hay, que incluso por eso quise con los parlamentarios quienes me acompañan al video, no son chamacos contratados o alguien que fui, oye, vénganse para acá, son parlamentarios juveniles, no son diputados, es una figura que le llaman parlamentarios juveniles de mi partido en Veracruz, que vinieron aquí al Senado, vinieron a visitar mi estadio. Yo pues dije: oiga, ¿podemos aparecer en el video? Claro, bienvenidos, y por eso están ahí presentes. Entonces lo quisimos dejar muy claro, que en el PRI no tenemos ninguna complicidad con nadie que tenga un vínculo con la corrupción tan claro como es el caso de Javier Duarte. Senador Héctor Yunes, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Universal. Gracias, Yuli. Salvador García Soto, gracias. Gracias a ti, Yuli, un saludo a todos. Gracias. Nos vemos. Y Jorge Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Tardes o noches, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mesa de análisis y en esta entrevista al senador Héctor Yunes, la mesa de análisis sobre Javier Duarte y la expulsión del PRI. Gracias. Hasta luego.